Bueno, el cáncer de esófago, este es un tumor de comportamiento agresivo que suele diagnosticarse en etapas avanzadas, ya que como hay ausencia de serosa en el esófago, pues permite que haya una rápida propagación a las estructuras que están vecinas a este, del mediastino, y una extensa red linfática que también posee el esófago, perdón, va a facilitar la diseminación tumoral, incluso en los estadios que son precoces. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se sitúa entre los 10 cánceres más frecuentes en el mundo y la incidencia de este va a variar muy notablemente, pero hay una como zona geográfica que va a tener la mayor incidencia, que va desde el sur del mar Caspio al oeste hasta el norte de China y va a abarcar Irán, Asia Central, Afganistán, Siberia, Mongolia, y hay otros focos que pues están dispares como Finlandia, Islandia, Curazao, África en el sureste, también Francia, y en América del Norte y en Europa Occidental pues tenemos que va a ser más común en la raza negra. En relación al sexo, pues podemos decir que en México la frecuencia es mayor en hombres que en las mujeres. Esto en una relación de aproximadamente 3 a 1, pero va a variar dependiendo del tipo de cáncer que este sea. Lo mismo va a suceder en Estados Unidos y en Europa, pero tenemos que en Irán y en África del Sur, pues va a ser mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, a pesar de que existen muchos avances en cuanto al diagnóstico del tratamiento, el pronóstico aquí es malo y la supervivencia a 5 años es de menos al 20%. También tenemos que el 90% de estos cánceres son carcinomas epidermoides o adenocarcinomas, y que la edad habitual de presentación es entre los 55 y los 70 años. Algunos libros mencionaban que desde los 50. Bueno, aquí es información del Instituto Nacional de Cáncer que dice que la supervivencia relativa a 5 años es de 19.9% de 2011 a 2017, y aquí estima los nuevos casos y las muertes. Empezando por el carcinoma de células escamosas o también llamado epidermoide, este tiene una relación hombre-mujer de 3 a 1, y bueno, este se origina en el epitelio pavimentoso estratificado que reviste al esófago, y este tiende a crecer, ya sea en una forma polipoide o va a invadir a la pared esofágica, pues en una forma circunferencial con infiltración gradual de las capas que se conoce como infiltrativa. También la superficie tumoral va a ser generalmente estenosante y puede sufrir cambios como lo son la necrosis y la ulceración. Bueno, por su contigüidad con la tráquea y con el pulmón, con el bronquio izquierdo, perdón, es frecuente que haya invasión a estos. Y de las vías de diseminación tenemos que las principales son la linfática y la hematógena. De la metástasis se va a dar sobre todo en los pulmones y en el hígado. Y en cuanto a la localización, pues este va a predominar en los 2 tercios superiores, del esófago, pero va a predominar más el tercio medio. Comenzando con los factores de riesgo, tenemos que el alcohol y el tabaco están relacionados cuando hay un consumo excesivo de estos, y va a aumentar conforme la cantidad sea mayor. De la dieta y la nutrición, es más frecuente en aquellas personas que tienen una dieta que es deficiente en vitaminas y minerales como el molibdeno, el zinc, la vitamina A. Y bueno, también tenemos que las nitrosaminas, que estos son productos con un potencial carcinógeno, pues pueden encontrarse en la dieta debido a la elección de los alimentos, como son los alimentos fritos, las carnes, la cerveza también se mencionaba, o también puede ser por los métodos de preparación o conservación de los alimentos.
No, algunas pruebas recientes también indican que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que estos se desprenden del carbón que se utiliza para cocinar, también supone un factor de riesgo. Otro sería que se ha asociado el daño de la mucosa que es causado por agresiones físicas como la exposición a largo plazo al té o al café caliente o en general a bebidas que estén muy calientes. También la ingestión de lejía y la acalasia crónica, que pues se ha publicado que desde que se diagnostica la acalasia, transcurre como un periodo de 20 años hasta que se desarrolla el cáncer epidermoide. Bueno, también existe un síndrome que combina las membranas esofágicas y la anemia perropénica con otras lesiones epiteliales que son distintas, que este se conoce como síndrome de Plumber-Vinson. Y se ha encontrado que estos pacientes, que aunque este síndrome es infrecuente, estos pacientes van a tener un mayor riesgo de padecer carcinoma epidermoide. También está la tilosis, que este es un trastorno también poco frecuente, que este se caracteriza por una hiperkeratosis en las manos y en los pies, que se asocia también con una mayor incidencia del carcinoma epidermoide. Se ha relacionado también la displasia y el carcinoma epidermoide de esófago con el virus del papiloma humano. Y bueno, se ha comprobado que este virus lo que hace es que afecta a las células epiteliales escamosas, va a inducir su replicación y la síntesis de proteínas oncogénicas que pues, van a dar lugar a estos. Esto mismo se ha observado con el virus de Epstein-Barr. Y otro factor de riesgo importante pues, son los antecedentes familiares, que es un riesgo pues, constante. Luego tenemos el adenocarcinoma, que la relación hombre-mujer es de 7-1. Vemos que aquí es más en los hombres. Y es más frecuente en el tercio inferior y en la unión gastroesofágica. Bueno, aquí la relación con el esófago de Barrett, en el cual el epitelio pavimentoso estratificado que revista el esófago, pues se va a ver reemplazado por mucosa glandular cilíndrica. Esta mucosa de tipo intestinal va a desarrollar metaplasia y displasia en muchos casos, y esta nos va a dar una alta posibilidad de transformarse en adenocarcinoma. Esto se ha observado con mayor frecuencia en la población blanca, sobre todo si los pacientes son de edad avanzada y tienen obesidad. Uno de los factores de riesgo para este cáncer, como mencionaba, el sexo masculino. Y bueno, a diferencia del que les mencionaba anteriormente, del carcinoma epidermoide, bueno, aquí no se considera como un factor de riesgo al alcohol. Y en cuanto al tabaquismo, hay como controversia. Unos dicen que sí y otros que no. Luego tenemos el reflujo gastroesofágico, que como respuesta a pues el epitelio escamoso normal del esófago puede ser sustituido por epitelio cilíndrico especializado de tipo intestinal. Entonces la presencia pues, del reflujo crónico pues va a predisponer al desarrollo del esófago de Barrett, y ya con esto que les mencionaba de que tiene una alta posibilidad de convertirse en adenocarcinoma. Y bueno, tenemos el Helicobacter pylori, que en lugar de mencionarse como un factor de riesgo, se hace como un factor protector, pero aumenta el riesgo del carcinoma de células escamosas, o también llamado epidermoide, además del cáncer gástrico que vamos a ver más adelante. De las manifestaciones clínicas, tenemos que generalmente no nos va a dar en las primeras etapas de su evolución, pero después viene la disfagia progresiva, que va a ser el síntoma predominante y que ocurre inicialmente con los alimentos sólidos y generalmente gradualmente va a ir hacia los semisólidos y hasta los líquidos. Y aunque pues se presenta en el 90% de los casos, generalmente
no se va a manifestar hasta que la luz del esófago se reduzca en más del 50% de su diámetro. Y para esta etapa generalmente ya el cáncer está muy avanzado y el tumor es irresecable. Encontramos aquí que comúnmente se conserva el apetito y los pacientes nos suelen decir que tienen deseo por consumir alimentos, pero se frustran por la disfagia. La disfagia también se va a asociar al dolor al tragar, que es la odinofagia. Y bueno, generalmente el dolor se va a presentar después de la disfagia y puede manifestarse a nivel del esófago cervical y puede ser retroesternal o epigástrico. Y a menudo esto se va a describir como ligero y de carácter impreciso, que puede manifestarse cuando se ingieren líquidos ácidos, picantes o bebidas alcohólicas. Cuando este dolor es intenso, habitualmente es porque ya hay invasión hacia otros tejidos, entonces ya es un carcinoma muy avanzado. Parece. Bueno, varios de los pacientes también van a presentar anorexia y pérdida de peso. La pirosis y las regurgitaciones pues son síntomas tardíos. También está la tos o la neumonía recurrente que pueden indicar que hay una aspiración crónica como consecuencia de la obstrucción que se tiene de la luz del esófago, o también puede haber una fístula esófago respiratoria. Bueno, cuando se formen fístulas, nos va a dar un mal pronóstico, que es aproximadamente la supervivencia de mes y medio a 4 meses, es muy poquito. También puede haber hematemesis debido a ulceración del tumor. Se suelen producir también hemorragias desgarrantes por la formación de una fístula aortoesofágica. Y pues la mayoría de los pacientes presentan ya lesiones avanzadas cuando empiezan a manifestar los síntomas. Esto pues debido a lo que les mencionaba al inicio, de que el esófago tiene una red linfática muy rica y va a carecer de serosa. Entonces, pues esto permite que se disemine rápidamente a los tejidos que están alrededor. Luego tenemos el diagnóstico. Los datos clínicos nos orientan al diagnóstico, pero los primeros síntomas, como la disfagia, se van a presentar en una etapa ya tardía, por lo que es importante vigilar todas las disfagias que se presenten. Del diagnóstico tenemos la esofagoscopía y biopsia, que esta nos permite visualizar directamente el esófago y obtener así pues muestras tisulares para poder confirmar el diagnóstico. Además de que nos permite caracterizar con exactitud la forma, la longitud y la localización del tumor. Normalmente la esofagoscopía con biopsia va a ser la que nos va a dar el diagnóstico. Luego tenemos para la extensión y la diseminación del tumor al mediastino y a los ganglios linfáticos, esto se puede evaluar mediante las tomografías computarizadas de abdomen y tórax y mediante la ecografía endoscópica. También tenemos que la tomografía por emisión de positrones, esta nos va a proporcionar una evaluación útil acerca de la resecabilidad del tumor y nos va a ofrecer información precisa sobre la diseminación. Luego está la radiografía de contraste de rutina, que esta identifica eficazmente las lesiones esofágicas que son lo suficientemente grandes para provocar síntomas. Bueno, y luego ya tenemos la clasificación del Comité Estadounidense de Conjunto sobre el Cáncer, por sus siglas en inglés, que son AJCC, que esta es la 8ª edición de 2017, es la más reciente. Aquí tenemos categorías, que la T se refiere al tumor primario, es decir, a la extensión, al tamaño. La N a la propagación a los ganglios linfáticos y la M a la
propagación a sitios distales. Bueno, aquí, doctor, ¿este quiere que lo vaya diciendo o me lo salto? Eso, sáltatelo, otra vez. Eso es importante que lo conozcan, pero no vamos a verlo ahorita en la presentación porque sí quitaría bastante tiempo, pero sí me tener una idea de lo que significa más o menos cada T, pues es la profundidad del tumor, ¿sí? Aunque no lo crean, en el examen nacional de residencia también preguntaron este tipo de situaciones. Claro, con los tumores más frecuentes como el CACU o el CA de mama, ¿verdad? Pero sí preguntan esto en el nacional. Y lo van a ver esto más a profundidad cuando lleven la clase de oncología. Ahorita para fines de presentación es importante que sepan que existe la clasificación TNM de la JCC, pero ahorita no vamos a verlo como tal. Te lo puedes saltar, por favor. Bueno, nada más les voy a explicar que aquí tiene como unas tipos subdivisiones, que es la categoría de clasificación clínica, que es esta, luego la patológica o anatomopatológica, y luego está después del tratamiento neoadyuvante. Bueno, y luego vamos con el tratamiento, que como el pronóstico aquí es malo, la mayoría de los pacientes el tratamiento se va a enfocar más que nada en los síntomas. Pero tenemos de opciones de tratamiento la cirugía, que representa el tratamiento de elección para los tumores precoces, es decir, que son superficiales, y la tasa aquí de supervivencia es a 5 años de 5 a 30%. La tasa de mortalidad operatoria va a ser menor al 10%, y pues como no se conoce como tal un procedimiento quirúrgico óptimo, va a depender de la habilidad del médico. Bueno, en un abordaje se recomienda, por ejemplo, la esofagectomía transdiatal con anastomosis del estómago al esófago cervical. En otro que se recomienda la movilización abdominal del estómago y la extirpación transaórtica del esófago con anastomosis al estómago, del estómago al esófago torácico superior o al cervical. Bueno, en cuanto a la quimioterapia, tenemos que cuando se administra junto con la radioterapia, produce un mejor resultado en la supervivencia de los pacientes. Y el uso de estos dos en conjunto, seguida de la resección esofágica, pues parece prolongar la supervivencia en comparación con controles de ensayos aleatorizados en donde solo se han comparado por separado. También tenemos los paliativos, que ya es como el último, que incluye la dilatación endoscópica repetida, la colocación quirúrgica de un stent metálico expansivo, también la gastrostomía o iunostomía para la hidratación y alimentación del paciente. Esto más que nada es para mejorar la calidad de vida, no para curar el cáncer. Esto sería con la cirugía, pero pues no en todos los pacientes es conveniente. Bueno, aquí en el Instituto Nacional del Cáncer encontré esta tablita que es por estadio el tratamiento, pero no lo vamos a saltar. Ya, comenzando con el cáncer gástrico. Bueno, un tumor gástrico se define como cualquier masa en la pared del estómago, y estos tumores pueden subdividirse en benignos y malignos. El que nos interesa por el momento es el adenocarcinoma. Vamos a ver. La división en benignos y malignos, me falta mencionar, que va a depender del potencial metastásico que tenga. En cuanto a la epidemiología, esta es la segunda neoplasia maligna más mortal en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer en México en las personas mayores de 20 años. En cuanto a la incidencia, esta es más alta en el extremo oriente, y tenemos que el país con la mayor incidencia es Japón, luego le sigue Corea, otros países como Costa Rica, Ecuador, Bielorrusia, Rusia.
Y bueno, México se considera como un país que tiene una incidencia intermedia con 10 a 20 casos en cada 100.000 habitantes. Bueno, en la mayoría de los pacientes el diagnóstico se va a realizar entre los 65 y los 74 años, en un promedio en los hombres a los 70 años y en las mujeres a los 74. Y bueno, tenemos que en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, en los pacientes jóvenes es casi de 1 a 1 la relación, pero en general es de 2 a 1, siendo mayor en los hombres. También tenemos que en el 39% de los tumores de esófago, estos se van a localizar en el tercio proximal del estómago, en el 17% en el tercio medio, en el 32% en el tercio distal y el 12% va a abarcar todo el estómago. Aquí también tenemos datos del Instituto Nacional de Cáncer, que aquí vemos que la supervivencia relativa a los 5 años es mayor que en el de esófago, que era 19.9, aquí es 32.4, aquí nos dice los casos estimados para el 2021 y las muertes estimadas. Bueno, alrededor del 85% de los cánceres de estómago pues son adenocarcinomas, un 15% va a ser, incluye los linfomas, los tumores del estroma gastrointestinal y los leiomiosarcomas. Bueno, los adenocarcinomas gástricos se pueden subdividir en dos categorías, que son el difuso y el intestinal. La forma intestinal es la que se caracteriza por la formación de estructuras tubulares de tipo glandular que imitan a las glándulas intestinales. Y este se asocia a factores de riesgo ambientales y a dieta más que el difuso. La forma difusa, en cambio, pues esta es menos diferenciada, carece de estructura glandular y aparece a una edad más temprana, además de que el diagnóstico suele ser menos favorable que la forma intestinal. Bueno, aquí tenemos la vía multifásica propuesta para la patogenia del cáncer de estómago, que bueno, se considera que el desarrollo de este tipo de cáncer es un proceso que involucra varias fases, donde la mucosa se va a ir transformando en epitelio hiperproliferativo, después en un adenoma precoz, un adenoma tardío y finalmente un carcinoma. Por lo tanto, pues esto va a producir una secuencia de cambios que van a ser precancerosos y que la lesión va a iniciar con la inflamación, en el cual el agente causal es el Helicobacter pylori en la mayoría de los casos. Entonces, el proceso inflamatorio nos va a conducir al desarrollo primero de gastritis atrófica, luego esta con pérdida de tejido glandular, después va a seguir la metaplasia intestinal de bajo grado, luego le sigue una de alto grado y finalmente va a llegar al cáncer gástrico. De los factores de riesgo, tenemos que es más frecuente en el sexo masculino, que les mencionaba, es de 2 a 1. La tasa de este cáncer pues, va a incrementar a partir de los 50 años, por lo que la edad también es un factor de riesgo. De la dieta, aquí se incluye también la conservación y la preservación de los alimentos, ya que pues, la ingestión a largo plazo de altas concentraciones de nitratos, estos en alimentos secos, en ahumados, salados, pues aumenta el riesgo de padecerlo. También tenemos sobre el Helicobacter pylori, que vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante, que lo que va a hacer es favorecer la hipoacidez y entonces va a haber más población bacteriana y se cree que algunas bacterias, bueno, que hay bacterias que convierten los nitratos en nitritos cancerígenos y estas bacterias pueden introducirse ya sea de forma exógena a través de alimentos que estén parcialmente descompuestos. Por otro lado, tenemos que
Los alimentos, así como son un factor de riesgo, también pueden considerarse factores de protección. Como ejemplo tenemos a las hortalizas y a las frutas frescas, que estas nos van a aportar antioxidantes, que nos van a ayudar a eliminar los radicales libres, que estos son dados por el estrés de la inflación. Y también se mencionaba sobre la aspirina, que tiene un efecto protector, que ya que inhibe a la COX-2, que se dice que esto estimula el crecimiento tumoral. En cuanto al tabaquismo, este aumenta 2 veces el riesgo de adenocarcinoma. El alcohol pues no se considera un factor de riesgo. El nivel socioeconómico bajo sí se considera un factor de riesgo por el consumo de alimentos parcialmente descompuestos, bueno, se dice que este es inversamente proporcional al riesgo de cáncer, que entre mayor sea el nivel socioeconómico va a ser menor el riesgo. Esto se va a deber también a la exposición a factores ambientales, a la falta de higiene, que esto va a condicionar que haya Helicobacter pylori y finalmente puede llegar a un cáncer gástrico. De la predisposición hereditaria, pues las personas que tienen familiar directo con cáncer gástrico, su riesgo aumenta de 2 a 3 veces. Entre otros factores de riesgo tenemos enfermedades autoinmunes, la exposición a agentes irritantes, diversas enfermedades en las que podemos incluir a la gastritis atrófica, que bueno, en esta enfermedad pues hay pérdida de tejido glandular especializado y bueno, especialmente esto va a ocurrir en la gastritis que es multifocal, ya que esta va a tener una gran asociación con el Helicobacter pylori. Y también tenemos como factor de riesgo a la anemia perniciosa, que se asocia a la gastritis atrófica, por lo tanto también es un factor de riesgo para este cáncer. También están los pólipos adenomatosos o hiperplásticos, que aunque pues, la progresión que tienen estos a cáncer es muy poca, están los pólipos hipertróficos que se van a asociar cuando son mayores a 1 centímetro y bueno, estos va a haber un crecimiento, va a haber zonas metastásicas o zonas de displasia que nos pueden llevar a la progresión hacia cáncer. También está la enfermedad de Menetrier, que bueno, no se conoce bien por qué lo causa, pero esta es una hiperplasia alveolar gástrica que se asocia a la pérdida de proteínas y al engrosamiento de los pliegues gástricos. Bueno, aquí tenemos también la gastrectomía previa, que hay estudios que dicen que cuando hay una cirugía gástrica por condiciones benignas, a los 15 años aproximadamente de la cirugía, suele ser un factor de riesgo. La obesidad también, aunque no se ha establecido bien la fisiopatología exacta, pues se tiene como teoría que el aumento del reflujo gastroesofágico por el aumento de la grasa abdominal es lo que lo lleva a ser un factor de riesgo. Luego tenemos el Helicobacter pylori, que este se considera la principal causa de cáncer de estómago. De hecho, pues lo considera como un cancerígeno tipo 1. Este puede causar 2 tipos de lesiones. Por un lado están la infección que nos va a inducir úlceras gástricas, gastritis atrófica y cambios metaplásicos, que esto nos va a llevar a una disminución del ácido gástrico, lo cual va a traer una mayor susceptibilidad a las bacterias. Esto, bueno, en especial para el agente causal. Y por otro lado, también puede causar úlceras duodenales, que, bueno, estas nos van a traer un aumento de la cantidad de ácido gástrico y este, en lugar de ser un factor de riesgo, se considera un factor protector. Entonces, la que nos da riesgo son las úlceras gástricas, gastritis atrófica, cambios metaplásicos. Y, bueno, el riesgo
de cáncer por el Helicobacter pylori pues va a depender de la cepa, la duración de la enfermedad, de si el paciente tiene otros factores de riesgo. También se necesita que la cepa sea lo suficientemente virulenta, que el huésped esté genéticamente permisivo, un entorno gástrico que sea favorable para el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Y aparentemente pues el factor fundamental es la inflamación crónica que es inducida por el Helicobacter pylori. Y pues se ha postulado que el carácter carcinógeno de diversos componentes del medio inflamatorio, como el aumento del estrés oxidativo, la formación de radicales libres de oxígeno que van a dañar el ADN, el aumento de síntesis de citocinas proinflamatorias que van a acelerar el recambio celular, la disminución de la apoptosis, que haya una reparación defectuosa o incompleta del ADN, también son factores de riesgo. De las manifestaciones clínicas, tenemos que los tumores gástricos que no penetran hasta la capa muscular propia, pues no producen síntomas hasta en el 80% de los casos. Y cualquier síntoma gástrico que haya sido persistente por más de 4 a 6 semanas, sobre todo en las personas que son mayores de 45 años, nos obliga a investigar. Y tenemos que se va a manifestar como dolor o sensación de llenura postprandial inmediata, que generalmente va acompañado de hiporexia. También está el síndrome ulceroso, es decir, que el dolor postprandial, hay dolor postprandial tardío que tiene algunas ocasiones va a disminuir con los alimentos y en otras se va a acentuar con estos y se va a asociar a distensión. También pueden haber síntomas de obstrucción pilórica cuando el tumor se encuentra cerca de esta zona, que va a haber sensación de distensión, eructos, náuseas, vómitos. Otros son los síntomas sugestivos de lesión a nivel del cardias, donde va a haber disfagia, que es principalmente con sólidos, dolor u opresión retroesternal baja, regurgitaciones, en ocasiones puede haber pérdida de peso, anorexia, vómito. Otra característica clínica es la historia prolongada de dispepsia, que generalmente se va a manifestar con hiporexia, eructos, regurgitaciones y el malestar epigástrico postprandial. Y por último está la anemia, la hematemesis y omelena, que estas pueden ser las principales causas por las que el paciente llegue a la consulta. También está la pérdida de peso, la astenia, adinamia, la presencia de una masa palpable, también la existencia de un ganglio supraclavicular izquierdo. En cuanto al diagnóstico, bueno, este se establece con la sintomatología y los estudios comprobatorios, que es fundamentalmente la endoscopía intestinal alta con múltiples biopsias. Bueno, también está las radiografías del tránsito gastrointestinal. Esto tiene una sensibilidad de 60 a 70% y una especificidad de 90% en cuanto a la detección de tumores gástricos avanzados. Y este es un procedimiento simple para evaluar a los pacientes que tienen molestias epigástricas. También tenemos la ecografía endoscópica, que permite determinar la invasión de la pared del estómago por la lesión y la presencia o ausencia de ganglios linfáticos perirregionales. Luego está la tomografía axial computarizada, que permite determinar la presencia o ausencia de metástasis hepáticas y con una menor exactitud a las que son peritoneales. Y por último está la tomografía por emisión de positrones, que esta nos permite determinar la extensión de la lesión y la presencia de metástasis. Bueno, este es un algoritmo sobre la presentación clínica. Cuando hay dispepsia y factores de riesgo, o cuando no hay dispepsia pero hay síntomas de alarma, lo que hay que hacer es la endoscopia con biopsia. Si no hay malignidad, la vigilancia. Si hay malignidad, entonces hay que estadificar. Aquí tenemos la clasificación también según la
a JCC, que nos la vamos a saltar. Esta sí es diferente a la de el cáncer esofágico. Ya por último está el tratamiento, que dentro de las opciones de tratamiento se incluyen varias técnicas como la resección endoscópica, la gastrectomía, el tratamiento preventivo, la curación en casos de infección por el Helicobacter pylori. En cuanto a la gastrectomía, pues esta se recomienda en pacientes con compromiso de ganglios linfáticos o enfermedad avanzada cuando se estadifican, y así poder resecar tanto la lesión tumoral como los ganglios linfáticos que están involucrados. Según la ubicación del tumor, va a ser el tipo de gastrectomía que se realice. Tenemos que, si la lesión se ubica en el tercio superior, esta va a ser total, pero si se ubica en los 2 tercios inferiores, se puede realizar una gastrectomía parcial. En cuanto al manejo endoscópico, los pacientes que tienen datos de... Este es para aquellos que tienen lesión de datos en... los que tienen datos de lesión con mucosa sin ulceración, que esta sea igual o menor a los 20 milímetros y que no haya invasión linfovascular. También está la quimioterapia y la radioterapia, que solas no se ha encontrado que aumenten la supervivencia de los pacientes, pero en conjunto y después de una cirugía radical se ha encontrado que aumenta la supervivencia en un 11%. Y otra cosa importante pues es el tratamiento contra el Helicobacter pylori, que es el que se considera el principal factor de riesgo. Y ya sería todo por mi parte. Muy bien, doctora. Mire, lo más importante de estos 2 temas es que conozcan los factores de riesgo para cada tipo de cáncer y los síntomas que da cada tipo de cáncer. Cuando les toca ver un paciente con cáncer de esófago o de estómago, no van a batallar, porque desgraciadamente van a ser diagnósticos tardíos. A estos pacientes les va bien cuando les hacen endoscopías por otro motivo. Por ejemplo, porque el paciente se quiere hacer el estudio, porque trae otros síntomas, le piden una endoscopía y se encuentra un cáncer temprano, ya sea del esófago o del estómago. Es cuando les va bien, es cuando le puedes ofrecer una cirugía curativa. Por lo general en México ya se diagnostica el paciente ya cuando vomita sangre, cuando bajó de peso, cuando está bien anémico, cuando tiene ganglios, adenopatías, cuando tiene metástasis, por eso les va mal, ¿de acuerdo? Entonces la moraleja es, busquen de manera intencionada el cáncer en etapas más tempranas para que a su paciente les vaya mejor. Eso pues en México no hay tanto screening de estas neoplasias, por eso los diagnosticamos cuando ya traen síntomas avanzados, disfagia, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el gol estándar para diagnosticar estas 2 enfermedades, estos 2 tipos de cáncer, pues es la endoscopia con toma de biopsias, así de sencillo. Y algo muy importante que quiero que conozcan es algo que se llama, lo mencionó la doctora durante la ponencia, se llama ultrasonido endoscópico, también conocido como ecoendoscopía. Es una técnica que mezcla el ultrasonido con la endoscopía. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, se le pone un transductor en la punta del endoscopio. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver la afección que tenga las capas, la mucosa, la muscular y la serosa. Bueno, en el caso del estómago. Entonces, esto es muy importante para que ustedes vean la profundidad del tumor, o sea, para que estadifiquen la T, ¿verdad? Entonces, eso se llama ultrasonido endoscópico. Ahí está la foto, miren, ahí se ven las capas. Se llama ecografía endoscópica, se llama ecoendoscopía o se conoce como más fácil ultrasonido endoscópico. Es una técnica que se utiliza obviamente en los centros terciarios, ¿no? En hospitales grandes, por ejemplo en Monterrey, Guadalajara, México se utiliza esta técnica. Aquí en nuestro medio pues lo que hacemos es una tomografía, ¿no? Para estadificar. Pero lo ideal sería que todo paciente que tenga una neoplasia del tubo digestivo tenga un ultrasonido endoscópico para ver la profundidad de la lesión. Obviamente saben que el cáncer se origina en la mucosa, pero de ahí se va extendiendo a las capas más profundas, ¿sí? Entonces esta técnica deben de conocer que existe esto del ultrasonido endoscópico o la ecoendoscopía.
¿Qué otro tip les quiero dar de estas neoplasias? Pues eso es lo más importante. Entonces, obviamente si el paciente, siempre pregúntale a su paciente primero su edad, ya en base a eso ahí ustedes saben si tiene riesgo, si es sedentario, si sus hábitos de alimentación, si tiene helicobacter, si el paciente tiene una dieta que le favorece el desarrollo de neoplasia o tiene una dieta que le favorece no desarrollarla, pues todo eso lo van a preguntar al momento de preguntarle al hacerle la historia clínica. No es tan difícil diagnosticar ese tipo de neoplasias. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Básicamente eso sería todo. No se centren tanto en las quimioterapias, eso ya es tratamiento del oncólogo. La cirugía pues es tratamiento del oncólogo quirúrgico, ¿verdad? A nosotros nos toca enfocarnos en los síntomas de estas neoplasias y en lo que vienen siendo los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y nos vemos la próxima semana. Una disculpa que llegué un poquito tarde porque ahora me tocó ser paciente. Nos vemos la próxima semana con el siguiente. La próxima semana ya mejor vamos a tener un examen, porfa, los temas que hemos visto. Y ya la siguiente semana, ahora sí continuamos con el temario. ¿Vale? Para que se preparen con calma para la siguiente semana. Gracias.